Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. La etapa de crecimiento y desarrollo en la vida, desde el nacimiento hasta la finalización del periodo educativo, es fundamental para la formación del capital humano, la que se configura en el conjunto de cualidades que contribuyen a lograr un mejor desempeño, así como mayores ingresos laborales como el conocimiento, el estado de salud, la capacidad y valores o actitudes. En el mismo sentido, la inversión en mayores niveles de educación formal, como la impartida en el sistema escolar, las capacitaciones varias, los gastos de salud y mejoras en el relacionamiento social, son todos ejemplos de inversión en el capital humano. Es decir, las inversiones en educación contribuyen a la acumulación del capital humano, que es esencial para lograr ingresos más altos y un crecimiento económico sostenido. Especialmente la educación básica, primaria y secundaria del primer ciclo, contribuye a reducir la pobreza al aumentar la productividad de los sectores más vulnerables, reducir la fecundidad, mejorar la salud y también al dotar a las personas de las aptitudes que necesitan para participar plenamente en la economía y en la sociedad. En la teoría de la producción, los principales factores son la tierra, el capital físico y el trabajo, que se articulan con la tecnología disponible para producir. En este marco, la inversión en capital humano fortalece la capacidad de trabajo y mejora en el nivel de tecnología. En la actualidad, muchas empresas de todo el mundo llevan a cabo procesos de capacitación con el fin de que el personal sea mucho más competente y productivo. Muy buenas noches. Dicen que la mejor inversión que puede hacer una persona es educarse. Cuando uno se educa, adquiere conocimientos que nadie le puede sacar. Lo único que te puede sacar ese conocimiento es que te enfermes y que no puedas utilizarlos para poder producir. El paraguayo tiene un cierto nivel de esto que se llama capital humano, de esto que se llama educación y esto que está fortalecido por la salud y la nutrición en términos generales. De esto es lo que queremos hablar hoy, en este momento en que empezamos el debate de ideas políticas con vistas a la elección del año 2018. Tenemos que empezar a ver qué necesitamos, cómo hacemos para levantar estos niveles y hacer que mejore la vida de todos los paraguayos. De esto es lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Tenemos datos y tenemos invitados que nos pueden ayudar y dar una mano para iluminar un poco más. Quédense con nosotros y nos vemos después del corte. Y hoy estamos hablando de cuáles son las necesidades que tiene que tener una persona para poder vivir a lo largo de su vida útil, desde que nace hasta que muere. Y vamos a ver algunas cosas que creemos que son importantes de considerar en este tema. Lo primero es tener en cuenta qué implica el ciclo de vida de una persona. El ciclo de vida básicamente arranca cuando uno nace. En todo este tiempo necesitamos darle seguridades al ser humano. Estas seguridades son fundamentalmente una salud prenatal. Debemos empezar a preocuparnos por nuestros seres humanos desde que están en la barriga de la madre. Nutrición infantil. Un niño desnutrido es un niño que tiene problemas, tiene serios problemas el día de mañana para aprender. Es como decir, tenemos software pero no tenemos hardware para que este chico realmente pueda captar la información que se le da. Y obviamente todo lo que implican servicios educativos de calidad en una primera etapa, una formación técnica y una formación en valores, formación general en capital humano y una adecuación tecnológica. Una vez que terminamos esto, empezamos nuestra vida laboral. En esta vida laboral tenemos fundamentalmente la obligación como sociedad de dar empleos de calidad, hacer un aporte a la seguridad social, sobre todo aquel trabajador que tiene la capacidad de poder dar los recursos para
poder garantizar su vida en la etapa posterior. Y finalmente la vivienda, que es un aspecto que es central también a la vida de un ser humano. Al finalizar la vida tenemos cosas que son importantes. Lo primero es, ya no estamos en edad productiva y al no estar en edad productiva tenemos la necesidad de poder vivir de aquello que ahorramos durante ese tiempo que pudimos trabajar. Una atención en salud, dado que la tercera edad exige mucho más demanda en salud de lo que exigirían otras edades posiblemente, sobre todo en términos generales, y poder terminar los últimos días con una calidad de vida razonable. Y finalmente el ocio. El jubilado tiene mucho tiempo libre y ese tiempo libre es el tiempo que básicamente tiene que ocuparlo en algunos temas. Este es el panorama de lo que tiene un ser humano a lo largo de su vida. En esto tenemos responsabilidades, que son muchas de ellas privadas, muchas de ellas personales, y hay otras responsabilidades que son responsabilidades de la sociedad, responsabilidades que a través del Estado se deben manifestar. Creemos que con esta visión tenemos que encarar algunos temas y vamos a empezar a ver qué es en general el paraguayo hoy por hoy. Cuando miramos en promedio lo que un paraguayo es, vemos que esta persona vive en general más o menos unos 73 años. En promedio ha venido subiendo. Estudió en promedio alrededor de 8,7 años, es decir, casi 9 años, casi un tercer curso anteriormente, hoy no recuerdo más cómo se dice eso, pero básicamente estamos hablando de este tema. Produce más o menos $18,000 por año. Y digo algo que tal vez llame mucho la atención, no tiene un brazo. ¿Qué quiere decir que no tiene un brazo? Básicamente, si tenemos en cuenta la cantidad de accidentes y de gente que está minusválida por efectos de accidentes de tránsito, por ejemplo, hay casi 700.000 personas en esa condición. Esto quiere decir que en promedio el paraguayo ha perdido el 10% de su cuerpo también, ¿verdad? De alguna manera, y esta pérdida del 10% de su cuerpo implica que hay una parte importante de nuestra población que está en una situación de menores capacidades que un poblador promedio del resto del mundo. Y como es un sudamericano, creo que esta es una cuestión comparable. Y acá tenemos otros países que son importantes. Vive 2 años más que el paraguayo en promedio. Obviamente cuando empezamos a tomar ciertos países con mayores niveles de desarrollo, posiblemente el Uruguay, este número llega a 10 años en algunos casos. Ha estudiado casi 1 año más que un paraguayo en promedio, por tanto tiene mayor conocimiento promedio y general que un paraguayo. Produce alrededor del 80% más de lo que produce un paraguayo en promedio, ya que está en una producción del orden de los $31,000 al año y tiene ambos brazos, no tiene capacidades perdidas en su población por efecto de problemas de salud pública como pueden significar el caso de los accidentes de tránsito, por ejemplo, que son tan comunes a nivel de motocicletas, por ejemplo, en el Paraguay. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para pasar de este paraguayo que somos hoy a por lo menos ser igual a un sudamericano en promedio? Ni siquiera estamos apuntando a los países mejores. ¿Qué tenemos que hacer? Y veamos algunos indicadores que creo que nos pueden ser de utilidad y que son indicadores muy discutidos normalmente. El primero de todo, el gasto público en educación. Estamos en el orden del 5% del Producto Interno Bruto en términos de gasto en educación. Estamos más o menos en el promedio de lo que tiene América Latina, seguramente por debajo de algunos países que han intentado crecer, pero estamos en términos generales relativamente bien. La población con educación primaria tenemos todavía un camino por recorrer. Países del primer mundo como Suiza o Estados Unidos están en valores de alrededor de casi el 100% de su población que tiene educación primaria. En Paraguay tenemos todavía un camino por recorrer, pero estamos mejor
que países como Guatemala o Bolivia, que están por debajo de la situación de Paraguay. Cuando miramos la cantidad de profesores por alumno, lo que estamos viendo que en países muy avanzados, como el caso de Suiza, estamos alrededor de los 10 alumnos. Uruguay está con esos mismos niveles posiblemente que Paraguay, que Suiza, perdón, y Paraguay está todavía bastante alejado de esa situación, con valores del orden que están más o menos en 24 alumnos por profesor. O sea, tendríamos que duplicar casi la cantidad de alumnos según esta información que tenemos. Estos números creo que son bastante interesantes y cuando tomamos algunos valores, vemos la cantidad de adolescentes en general que está fuera del colegio. Hay países que tienen problemas muy serios, como es el caso de Guatemala, pero Paraguay se encuentra más o menos en los niveles de otros países de la región, como Perú y Bolivia, pero podríamos avanzar, tal vez recortando esto a la mitad, a lo que está los países más avanzados de la región, como el caso uruguayo o como el caso chileno, que son relativamente importantes. Y en general, lo que vemos es que el gasto público ha venido subiendo, ha tenido un pico del orden del 5,4% en el año 2012, cuando hablamos del gasto público, y este gasto en términos proporcionales ha disminuido durante lo que fue el gobierno de Horacio Cartes, pero sin embargo se encuentra más o menos en los valores que habíamos hablado anteriormente. Tenemos que darnos cuenta también de un tema que es importante. Estos valores calculados sobre el Producto Interno Bruto también están afectados por lo que se llama el efecto denominador, es decir, ha crecido el Producto Interno Bruto, sin embargo el gasto en educación ha sido relativamente limitado. Una primera pregunta que debemos hacernos: ¿mejoramos estos valores? ¿Levantamos de 5 a 7% los valores de gasto educativo? Y vamos a mejorar al paraguayo, va a hacer que el paraguayo produzca más, va a hacer que el paraguayo tenga más años de estudio. Esta es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Y vayamos un poco a otros números que también son importantes en el ámbito de la salud. Y vemos números similares a lo que habíamos visto anteriormente. Hemos estado evolucionando en términos del gasto público en salud. Cuando hablamos de gasto público en salud, prácticamente se ha duplicado en los últimos 20 años este valor y creemos que eso es un avance significativo. Ahora, todos los paraguayos tienen acceso a esto, todos los paraguayos tienen lo que necesitan en salud. Fíjense, países del primer mundo, como el caso de los Estados Unidos, o países de la región, como es el caso sobre todo del Uruguay, creo que son casos bastante llamativos, donde los niveles de gasto público son bastante más elevados. Cuando empezamos a mirar otros indicadores, como es el caso del gasto total de salud por persona, vemos que Paraguay todavía dista de lo que está ocurriendo en otros países. Estamos en el orden de los $500 más o menos, un tercio de lo que está haciendo nuestro vecino acá al otro lado del río, que es Argentina. El paraguayo tiene muchísimo menos nivel de cobertura de lo que tendría el argentino, el uruguayo, en este caso el uruguayo en promedio. Argentina ha venido perdiendo ciertas capacidades en términos de gasto por sus problemas, por sus serios problemas fiscales que tiene, sobre todo de déficit en un momento determinado. ¿Qué es lo que pasa con otros indicadores? La tasa de mortalidad en niños menores. Esto es cómo cuidamos a nuestros niños y si nuestros niños son nuestro futuro, ¿qué hacemos por ello? Fíjense que hay países como el caso de Bolivia que han tomado actitudes bastante radicales en estos términos y han conseguido reducir a casi un tercio de lo que tenían anteriormente. Paraguay ha tenido también un proceso bastante significativo de reducción en ese mismo periodo de tiempo, recortando a menos de la mitad de lo que se tenía anteriormente. Acá hubo una evolución también de la reducción de la pobreza que ha sido significativa en este respecto y ha generado un impacto bastante significativo en esta variable. Esto es algo que es llamativo, creemos que es algo que vale la pena tener en cuenta.
Cuando estos son los escáneres cerebrales, unas tomografías sobre los cerebros de dos niños de 3 años de edad, uno normal y otro abandonado o en situación de desnutrición. Y fíjense cosas importantes. Lo primero, el diámetro del cráneo del chico que está en situación de desnutrición comparado con el diámetro del cráneo del chico que está normalmente alimentado. Fíjense estos agujeros cerebrales donde se ha perdido masa encefálica, que no se encuentran en estos ventrículos que tenemos en el caso del niño nutrido. Esto es lo que generamos en un niño cuando en su etapa inicial, en su etapa de crecimiento, empieza a perder alimentación. Tenemos muchos niños paraguayos que todavía están en esta situación, sobre todo sectores muy marginados, como es el caso de las familias indígenas, por ejemplo, que han sido impactados por este tipo de cosas. Creo que esto es interesante, no hace falta ser médico para poder entender esta situación. Y empezamos a ver que los datos de prevalencia de desnutrición, fíjense, sobre porcentajes de la población todavía son extremadamente elevados en nuestro país. Y creo que eso es algo que deberíamos contemplarlo. Ha venido disminuyendo, se ha recortado casi a la mitad en un periodo de más o menos 25 años, pero el número que todavía sobra, el número que todavía nos impacta es un número grande y afecta todavía a un grupo importante de la población. Esto creo que es una cuestión necesaria de conocer. El otro indicador interesante en el tema de salud es el gasto de bolsillo. ¿Qué quiere decir gasto de bolsillo? Significa que básicamente yo me fui al hospital para que me atiendan, pero el hospital que tenía no me pudo dar todos los recursos que yo necesitaba para el tratamiento, sea cual fuera el tratamiento que tenía, y tuve que sacar plata del bolsillo y poner. En muchos casos de familias campesinas tuvieron que vender, por ejemplo, su vaca para poder hacer frente a una enfermedad familiar que tenían en algún momento. Y en este sentido, en este indicador, Paraguay es el que peor está en toda la región. Paraguay es donde la persona tiene que gastar más dinero que en cualquier otro lugar. Esto quiere decir que nuestro sistema de salud todavía genera un impacto extremadamente importante en el gasto de la familia común, en el gasto de la familia que tiene que recibir este tipo de servicios. Nos han querido vender falacias en muchos momentos como la universalidad de la salud. Sin embargo, la demostración de estos eventos creo que es extremadamente llamativa en términos de todo lo que nos falta hacer todavía y no lo estamos haciendo. Cuando consideramos algunos valores, tenemos que ver cuál es la cobertura de seguro médico que existe en el Paraguay. Y vamos a ver que hay números que son extremadamente importantes. Bajo IPS tenemos una cobertura más o menos del 21% de la totalidad de la población. Hay otros seguros privados en general, o seguros, en algunos casos, seguros públicos, pero muy puntuales en algunos temas, pero todavía tenemos casi un 71% de la población que no está cubierta. Ese número es mucho más dramático, obviamente a nivel rural que a nivel urbano. A nivel urbano se nota una reacción diferente y seguramente menor. Estamos generando empleos en la economía. El gran éxito de la economía paraguaya ha sido generar empleos que se han generado sobre todo desde el sector privado. Sin embargo, el empleo que estamos generando no es un empleo de calidad. Es un empleo que le falta seguridad social. Es un empleo que le falta seguro médico. Es un empleo donde la sociedad tiene todavía la responsabilidad con ese trabajador de garantizar
que esa persona pueda tener oportunidades y una vida digna. Esto implica muchas cosas. Estamos hablando de repente de soluciones muy simplistas. Paraguay tiene que gastar más en salud. Esto parecería ser muy simple y decir, bueno, compremos nomás medicamentos, tienen que haber más medicamentos. Ha venido subiendo el gasto público, sobre todo en salud. Cuando le incluimos el gasto privado, este valor se duplica. Sin embargo, el nivel de cobertura de seguro médico a nivel privado es solamente del 8% de la población. Es decir, hay gente que tiene un nivel de cobertura médica pagando mucho más y gastando mucho más. Inclusive ocurre algo a nivel de seguro médico privado. Uno no sabe lo que firma, no sabe el contrato que tiene con la empresa aseguradora hasta que le pasa algo. Entonces, yo me desayuno contratos y me desayuno resultados finales porque en realidad no tengo a un Estado también que diga este es el seguro médico mínimo que tiene que existir cualquier prestador que quiera trabajar en este mercado, como existen en otros países, incluso de la región. Estos son algunos datos para poder meternos en el contexto de lo que queremos discutir. De repente escuchamos que la gente dice hay que gastar más en educación, hay que gastar más en salud. Esta discusión, gastar más solamente, va a producir el resultado que estamos buscando. Va a producir un paraguayo con una mejor calidad de vida, un paraguayo con mayores oportunidades para hacer frente a la vida que tiene que enfrentar. Esta es la discusión que vamos a tener con dos invitados en los próximos bloques que vamos a tener en el programa. Quédense con nosotros y vamos a volver después del corte. ¿Qué es lo que la gente demanda del gobierno constantemente? Dos cuestiones fundamentales y principales: salud y educación. Son dos aristas de este cubo en el que nosotros tratamos de descifrar cómo es la calidad de vida de la gente. Las necesidades, la demanda en salud y educación que está teniendo nuestra población son cada día más grandes, las exigencias son cada vez más fuertes. Sin embargo, nosotros queremos saber, yo quiero saber, ¿qué cuota de salud recibe la gente? ¿Cómo se están preparando? Teniendo en cuenta que la salud preventiva es crucial y primordial a la hora de abordar, como se dice, planes de salud para las familias. ¿Y qué cuota de educación está recibiendo nuestra población en general? ¿Tenés seguro médico? No, no tengo. ¿Y qué hacen si se enferman? Y no sé, recurrimos a un hospital público. ¿Les cubre todo? ¿Es gratis? Y la mayoría sí. Que hay remedios que no hay y son caros. ¿Qué pasa si de repente tienen una enfermedad grave? ¿Tienen cómo recurrir a algún ingreso extra, algún ahorro, como para poder cubrir eso o no? La verdad no. ¿Hasta qué niveles llegaron en la educación? Yo no terminé bien colegio, voy a tener que trabajar y ayudarle a mi familia. Tampoco terminé. ¿Seguro odontológico por si acaso? No, no tengo. ¿Tenés seguro médico? Sí tengo. ¿Tenés seguro odontológico? Creo que ya entra ese como... ya cubre. ¿Tenés algún ahorro por si acaso te viene una enfermedad fuerte o algún familiar? ¿O no tenés previsto eso? Tengo ahorro para eso, no. ¿Hasta qué nivel llegaste en la educación? Terminé la facultad. ¿Qué estudiaste? Ingeniería agronómica. ¿Tenés pensado estudiar algo más? Ahora estoy estudiando diseño gráfico. ¿Idiomas, algún curso, alguna tecnicatura, algo? Idioma se dice. ¿Tenés algún ahorro para, por si acaso te viene una enfermedad a vos o a uno de tus familiares? Y no, recién estoy empezando a trabajar y para poder ver eso. ¿Hasta qué nivel llegaste en la educación? me estoy por recibir de la carrera de estadística. ¿Tenés seguro médico? Sí. ¿Y cubre servicio odontológico o no? Creo que no. ¿Cómo estás en la educación? ¿Hasta qué nivel llegaste? Terminé el colegio y estoy empezando la facultad ahora. ¿Qué carrera? Comercio internacional. ¿Tenés seguro médico?
Sí, ¿De IPS? IPS. ¿Y cómo se dice? ¿Seguro odontológico? Odontológico no. Ya no. En el caso de que venga una enfermedad a vos, a un familiar, ¿tenés algún lugar, un ahorro para eso o tenés algún lugar donde conseguir esos recursos si es que necesitas? Y la verdad que de ahorro es muy difícil en Paraguay. Eso es difícil, por eso posiblemente se ahorra, digamos, pagando IPS. Pero a veces uno, auxilio de urgencia no se llega a eso. Pues siempre hay obstáculos para que te atienda rápido, ¿verdad? ¿Hasta qué nivel educativo llegaste? Y terminé mi bachiller, después estudié docencia, pues soy profesor de guaraní y ahora estoy trabajando en una empresa de aire acondicionado. Soy técnico en aire acondicionado. ¿Te ves continuando tus estudios o no? Y la verdad que es muy difícil ya, una situación porque lo justo se gana, pues los patrones te miden mucho de esa parte y es difícil, no sobra para la educación que es muy caro. Y la constante que estamos viendo acá es gente que no tiene capacidad de ahorrar, tienen problemas, conocen su seguro a medias, cuando tienen problemas tienen que recurrir a salud pública, a veces le piden cosas extraordinarias y eso cuesta mucho. Tenemos que pensar qué hacer con esto y para eso trajimos a dos personas. Está con nosotros Julio Fernández, que es economista jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Gracias por estar con nosotros esta noche, Julio. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a Víctor Gauto. Víctor Gauto es economista de MF Economía, una persona que conoce mucho del tema. Muchas gracias por venir, Víctor. Muchas gracias. Les quiero hacer una pregunta y quiero ir a quemarropa. ¿Qué tenemos que hacer para resolver estos problemas que veíamos en la gente, estos problemas que veíamos en los datos anteriormente? Bueno, básicamente se nota... Está claro que la pregunta es muy amplia. Es muy ¿verdad? amplia, pero Sí. la encuesta refleja bastante bien lo que pasa. Se nota también que hay gente con mayor escolaridad, eso es notable en Paraguay. Hay más gente que ha culminado sus estudios, hay gente con educación terciaria, pero también se nota una altísima vulnerabilidad en las personas. Y eso mucho tiene que ver con el mercado laboral. Paraguay tiene una deuda pendiente muy grande con el tema de la calidad del empleo, como bien decían tus datos. Y ahí vemos que de cada 100 ocupados en Paraguay, 20 tienen para nosotros, que hicimos una investigación, un indicador de calidad de empleo. ¿Qué es lo que es para nosotros calidad de empleo? Gente que está ocupada, obviamente, que tiene ingresos que le permiten salir de la pobreza. Si pasan ese filtro, gente que tiene seguro médico, y si pasan ese filtro, gente que tiene aporte a la jubilación. De esos, hay una cantidad de gente que está ocupada y que no está en la pobreza, pero tiene alta vulnerabilidad, y eso es lo que se percibe en la gente. Entonces, ahí hay mucho que hacer. ¿Eso qué quiere decir? Una de estas personas que entrevistamos se enferma y pierde posiblemente todo lo que tiene. Bueno, y ahí automáticamente pasa la pobreza, porque el ingreso principal que tienen las personas es el ingreso laboral. Casi el 80% es ingreso laboral. Pierde el empleo, tiene un accidente automovilístico, una enfermedad grave y no tiene una cobertura. Entonces, esa vulnerabilidad se nota y se nota con mayor fuerza de acuerdo a qué regiones uno está investigando. Por ejemplo, uno mira Alto Paraná y encuentra que el nivel de ingreso con Asunción más o menos parecido, el nivel de ingreso. Y a nivel de tomar en cuenta ocupados y filtrar por quién es pobre y quién no es pobre, más o menos empatamos Asunción o Central con Alto Paraná y Itapúa. Pero cuando uno filtra por aporte jubilatorio o aporte al seguro de salud, automáticamente cae la calidad de la región fronteriza. Es decir, ahí falta más presencia del Estado. Porque evidentemente una mayor fiscalización haría que posiblemente la gente aporte a la jubilación. Entonces ahí, digamos, ya hablamos de una primera cuestión de política pública. Decía este señor algo muy interesante, ¿verdad? Plata no sobra, no hay forma de ahorrar. La forma de ahorrar es IPS, ¿verdad? Exacto. Al final del día es lo único que te genera esos recursos. ¿Qué nos decís, Víctor? Y a mí me gustaría insistir sobre un aspecto que estamos escuchando mucho entre las personas que estamos entrevistando, que es el aspecto relacionado a la educación y los años de educación. Y vos comentabas recientemente que en Paraguay tenemos 9 años de estudio en promedio y en otros países algunos más. Y el tema ahí, el aspecto que hay que tener en cuenta, esos años de estudio no son exactamente igual entre un país y otro. Y cuando hablamos con Me llamó mucho la atención Sí. este señor que se recibe de profesor de lengua guaraní, Sí. pero arregla aire acondicionado.
Y creo que es también la situación de muchísima gente, ¿verdad? Así es. Claro, uno está... O esta chica que se recibió de ingeniería agrónoma y estaba haciendo diseño gráfico. Y uno está limitado también por las oportunidades que hay en el mercado laboral y de repente cierto tipo de estudios no encaja bien con la oferta que existe en el mercado. Pero el punto sobre la calidad del nivel de educación es fundamental, Manuel. Nosotros veníamos escuchando, vemos encuestas sobre qué comunican las principales empresas que tienen Paraguay como un desafío importante y se escucha en forma reiterada que la fuerza laboral inadecuada es una queja que tenemos entre la gente que emplea en el Paraguay. Entonces, volviendo al tema de educación, ahí está un aspecto a fortalecer. ¿Cómo hacemos para que esos 9 años de estudio aumenten a 10, 11 o 12 años? Y no solo aumente en cantidad, sino también aumente... ¿Y cómo hacemos? Y el enfoque, yo propongo que nos enfoquemos en la educación primaria. Yo creo que la educación primaria es clave para producir gente que pueda entrar, que pueda desarrollar las capacidades de aprendizaje más adelante en la vida y que pueda tener un rendimiento mayor a lo que actualmente tenemos. Y no solo eso, si miramos un poco la información que tiene que ver con inversión en educación, tradicionalmente veíamos que la inversión en educación a nivel primario tiene un retorno mayor para aquellos que invierten en eso que aquellos que invierten en la educación secundaria o en la educación universitaria. Y no solo para la persona, sino para la sociedad también, porque aquellos que se educan y forman esas capacidades tienen también la posibilidad de colaborar con sus pares y transmitir esas actitudes y conocimientos con los demás. Un tema que es interesante es, el paraguayo promedio, veíamos, produce más o menos $18.000 por año en términos de su trabajo. Y un sudamericano promedio produce $31.000, o sea, alrededor del 75-80% más de lo que produce un paraguayo en general. Levantar eso significa educarnos, por un lado. Pero por otro lado también tenemos que proteger a la gente. Hay un tema que a mí me resulta muy llamativo. Todos los gobiernos, y ahora que vamos a empezar en campaña electoral, vamos a ver que todos los candidatos posiblemente plantean generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces hacemos, por ejemplo, gasto en construcción. Construimos una ruta porque decimos, con esa ruta empleamos a muchos albañiles. Sin embargo, el albañil tiene una situación de seguridad social malísima. El albañil cobra el sábado al mediodía, a la tarde se va a jugar vóley, a tomar cerveza, a la noche le pega a su señora, duerme el domingo y vuelve a trabajar el lunes. Este es el tipo de trabajo que queremos generar. ¿Qué hacemos con relación a eso? Bueno, justamente lo que estás mencionando. Yo creo que están vinculadas ambas propuestas ya, el tema educativo y el tema de la calidad del empleo. Mencionaste al tema de la construcción, que efectivamente tiene un efecto multiplicador muy rápido, pero de los 220.000 personas que están hoy trabajando en el sector de construcción, ahí hay 15.000 que tienen un trabajo de calidad, el resto no. El resto, 200.000 aproximadamente, cuando lleguen a la tercera edad, van a llegar seguramente más rápido a la tercera edad porque se desgastan más con el tema de trabajo, el tipo de trabajo que tienen y no van a tener cobertura. Y va a ser, digamos, un gran problema para el futuro. Entonces ahí, digamos, hay que trabajar mucho en el tema de también promocionar, porque creo que la ley hoy permite ya que un independiente aporte a la jubilación, pero muy poca gente sabe eso. Creo que un independiente puede ya aportar, un cuentapropista puede aportar, pero digamos, muy poca gente conoce esa posibilidad. Entonces hay que promocionar y mostrar las ventajas, porque mucha gente también tiene miopía cultural, o sea, no sabe que el futuro le va a costar caro si es que hoy no toma precauciones. El otro sector que también se moviliza, que es muy dinámico en Paraguay, es el sector agropecuario, pero ahí de los 700.000 casi trabajadores en el área, tenemos como 7.000 personas con calidad de empleo, el resto no. Entonces también va a formar parte de la cantidad de personas que van a engrosar, digamos, el ser beneficiarios de los pensionados relacionados con el tema de... Pero ahí nos encontramos con un problema serio, Julio. Vos ya hablaste, acá nomás hablaste de 900.000 personas más aportantes, que tenemos que multiplicar más o menos por 5 cuando incluimos a su familia. Así es. Seamos generosos y multipliquemos por 3 nomás. Son 2.100.000 personas más para IPS.
Vimos todos los problemas que tiene IPS. Es fácil ver, la gente no consigue turno o consigue un turno para una enfermedad de urgencia, la consigue dentro de 3 meses o de 4 meses. El IPS está calculado para 300.000 asegurados y hoy tiene 1.100.000. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con relación? Este es un debate importante, ¿verdad? Creo que podemos ir al corte y dejar estas preguntas pendientes en el tintero para responderlas cuando volvamos. ¿Tenés seguro, por ejemplo? No, no tengo. ¿Seguro IPS? Sí. ¿Seguro médico? No. Y el seguro me lo paga la familia. Lo paga la familia. ¿Seguro médico? No. No. Porque yo sí tengo que hacerme un estudio, tengo que irme en el privado y me cuesta a veces conseguir plata para hacerme en un privado al menos. ¿Va a estudiar algo? ¿Mantener el ahorro? La verdad que sí, tengo auxiliar de enfermería y estoy queriendo ejercer más. O sea que laburar y ejercer a la vez. ¿Estudias? Y ya me recibí, ya terminé, gracias a Dios. Felicidades, ¿qué te recibiste? Licenciada en Comercio Internacional. También estudio. ¿Qué estudias? Medicina veterinaria. ¿Qué estás estudiando? Ciencias del deporte. Y volvemos a lo que habíamos planteado antes de comenzar. ¿Qué hacemos? ¿El IPS aguanta esto? Gente sin seguro médico. ¿Qué tenemos que hacer con el sistema de salud de Paraguay, por ejemplo? ¿Cuál es un planteamiento? Bueno, mira, con tantos recursos que hay, obviamente, si uno no lo sabe hacer, hay que contratar gente que lo sepa hacer y pueda planificar, ¿verdad? Pensemos solamente en los pensionados mayores, ¿verdad? Que tienen que recibir fondos. El presupuesto previsto para el próximo año, este año, ronda los 190 millones de dólares. Digamos que en los próximos años va a llegar a 200. 5 años son 1.000 millones de dólares solamente para atender algo que no se atendió a tiempo. Entonces, recursos, evidentemente, hay algo como para hacer algo nuevo, pero no nos centremos solamente en IPS y con todas sus limitaciones. Evidentemente tenemos que pensar qué hacer con el sector agropecuario, con la construcción. Si un sistema no aguanta, habría que repensarlo. Entonces, si uno se centra, obviamente, en las limitaciones que tiene hoy una oficina, vamos a tener la premisa de que no vamos a poder aguantar tanta gente, ¿verdad? Entonces, habría que pensar en varios sistemas. Y a mí me gustaría agregar que tenemos, como decía Julio, tenemos muchos recursos circulando en el sistema de salud, pero la estructura de nuestro sistema de salud, de cierta forma, se limita a sí mismo. ¿Y por qué digo eso? Tenemos el IPS que cubre, digamos, el 20% de la población, ¿verdad? Tenemos los sanatorios privados, policiales y de Fuerza Armada que cubren otros 7, 8% de la población. Y bueno, ese 80% de la población que vos estabas mencionando, Manuel, está cubierto por el Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué vemos en la entrega de esos servicios? En muchas comunidades del Paraguay, en las ciudades, ¿verdad? Vemos un hospital Ministerio de Salud y a una distancia bastante corta podemos ver otro hospital del IPS, ¿verdad? Entonces, esa falta de coordinación en la entrega de servicios de salud que se ve en casi todo, en muchas partes del país, hace que esos recursos que tenemos no estén dando el alcance que podría tenerse si tuviéramos una coordinación de esos esfuerzos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay oportunidades y hay potencial, pero los problemas son bien complejos, Manuel, ¿verdad? Y la clave está en organizar esos recursos para que pueda tener mayor alcance y que pueda beneficiar a mayores personas. 22% de los paraguayos tienen cobertura de seguro jubilatorio. Decía un señor, y creo que con mucha razón decía, es la única forma de ahorrar. Los 7 millones de paraguayos deberían estar forzados a tener una única forma de ahorrar, por ejemplo, igual a esa. El IPS aguanta eso. Hoy no hay ninguna discusión en ningún ámbito que digamos tenemos que hacer esto de manera distinta. ¿Cuáles podrían ser esas alternativas? Ese 20% que está aportando ahora el IPS... No son fáciles las respuestas. No, convengamos eso, ¿verdad? Pero es una oportunidad para levantar un poco el tema, ¿verdad?
Yo quería llevar un poco lo que estás comentando hacia un enfoque del nivel de ahorro que, hay, que está circulando en la economía paraguaya. Ese 20% aporta a un ahorro, pero con la falta de aumento en gente que aporta al IPS, no estamos perdiendo recursos, mayores recursos de ahorro que podrían estar disponibles en el sector financiero para la inversión. O sea, aumentamos 40%. Hoy el IPS tiene 1.300 millones de dólares. El principal inversor en el sistema financiero paraguayo, 300 millones de dólares está a la vista porque los bancos no quieren. Los bancos no quieren. Entrar a la página web y mirar. En las licitaciones se declara desierto. Las licitaciones que hace IPS para colocar su dinero se declara desierto. Todos los huevos en una canasta, toda la plata del sistema financiero. ¿Verdad? No hay otra alternativa prácticamente de inversión. Yo creo que, y quiero meter un poco mi cuchara en este tema, creo que tenemos que pensar nuevamente desde la perspectiva del ciclo de vida de la gente. ¿Cómo podemos hacer para garantizar una cobertura básica, por lo menos en términos de salud, a la gente? ¿Cómo podemos forzar para que sectores laborales vayan incorporándose al sistema de seguridad social, cualquiera sea este sistema? Yo personalmente no creo que IPS aguante a los 7 millones de paraguayos metidos dentro de esa institución. Creo que tenemos que generar mayor oferta de servicios de seguridad. Creo que acá hay un rol que puede cumplir también el sector financiero, el sector bancario, que lo ha cumplido de hecho en otros lugares a través de las AFPs, por ejemplo, en Chile, en un momento dado también en Argentina, que han sido capaces de canalizar ahorro interno y han desarrollado proyectos importantísimos para el país. Imagínate vos, se pudo desarrollar el sistema forestal chileno gracias a las inversiones jubilatorias de los propios chilenos. Acá las inversiones jubilatorias van a parar a un CDA, normalmente de corto plazo, y por tanto financian tarjetas de crédito. El trabajo de los trabajadores genera en general consumo. El trabajo de los trabajadores debería generar más inversión. Y creo que el sistema financiero tiene la capacidad de absorber ese tipo de cosas. ¿Por qué solo el IPS? Es una pregunta. Otra pregunta en el campo educativo. ¿Cómo le metemos tecnología al niño paraguayo? Pues la verdad que es tan complejo todo, ¿verdad? Por aparte del tema es tan abarcante, pero yo quisiera dar dos ejemplos solamente de cómo mejorando la calidad del gasto se puede mejorar significativamente el impacto. Por decir. De lo que hay hoy. De lo que hay hoy. Por ejemplo, hablamos de, mostraste ahí digamos la resonancia magnética de 2 cerebros. Paraguay tiene presupuestado millones de dólares en merienda escolar, almuerzo escolar. Pero ahí hay serios problemas en la provisión, en tiempo oportuno, en la calidad y en la continuidad. A veces, digamos, llegan los fondos, finalmente por problemas administrativos se demoran, después le generan abstinencia al niño porque no consumió a su debido tiempo y finalmente le complican la vida. Entonces ahí, mejorando la calidad, ya se llega mucho mejor y se mejora el rendimiento escolar. Mejorando la calidad solamente. El tema de salud, por ejemplo, conozco un caso, no recuerdo bien de qué país, pero en que, por ejemplo, hicieron una inversión de carga de base de datos de todos los que tienen problemas oncológicos o de cáncer, o problemas de salud relativamente serios y que tenían que tener tenían que tomar medicamentos las personas en cierto momento. Entonces, el equipo de call center de un hospital, de un país X, no recuerdo cuál ahora, se comunicaba con las personas, decía, usted tiene que tomar a tal hora tal medicamento. Y un equipo, como tu mamá que te da el remedio, y un equipo logístico llevando el medicamento a las familias. Y con ese ahorro, por no reincidencia en la enfermedad o por mejor rendimiento, ahorraron 30% de los costos y con eso financiaron el servicio de la empresa que atendía ese tipo de situaciones. Entonces, mejorando la calidad se puede lograr muchísimo, porque bien también mostraste el gasto en términos de porcentaje del PIB, estamos más o menos parecidos a la región. En términos per cápita, estamos lejos todavía porque nuestro PIB es bastante menor todavía a pesar de que creció, que los países de la región. Entonces, la calidad puede mejorar significativamente si hay un mejor gerenciamiento. Con dos ejemplos, acá ya te di
estamos hablando de casi 1 millón de chicos que están escolarizados y que tienen que consumir, digamos, a través de la merienda escolar o el almuerzo escolar. Eso nomás mejorando, mejora el rendimiento escolar. Tantos temas por discutir, temas extremadamente importantes, pero creo que son los temas centrales que hacen a ese Paraguay que todos queremos, a ese Paraguay donde todos podemos vivir mejor. Estas tienen que ser las discusiones que tengamos a nivel político en esta carrera que vamos hacia el 2018 y donde tenemos muchas cosas que decidir. Y queremos agradecer a Julio y a Víctor por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Realmente contribuciones sumamente interesantes y que creo que pueden ayudar a aclarar todo lo que hay que hacer en este debate que todavía creo que le queda muchísimo. Los esperamos seguramente en programas futuros para seguir hablando de este y otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Tigo, el centro sos vos.